En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos en la sección prima con el tema el realismo tomista y el primer punto es acerca de la objetividad realista aristotélica. Dice el padre Fabro que es necesario indicar, a un modo de preámbulo, aquello que podría llamarse el itinerario nociológico que recorre la noción metafísica de participación, o mejor, la mente para arribar a esa noción en el sistema aristotélico tomista. Y se parte de este punto que la metafísica es la ciencia del ser y del absoluto, con un significado fuerte. Por eso para nosotros, dice el padre Fabro, la noción metafísica de participación tiene un contenido esencialmente metafísico que lleva directamente sobre el ser real. En las siguientes páginas se debería mostrar cuán sólida que permanece la posición tomista y cómo en realidad, dice él, el así llamado realismo tomista no es una cosa tan simple y tan ingenua como muchas veces se lo piensa. El padre Fabro comienza con un punto acerca de la solución platónica al problema de la objetividad y la corrección que hace Aristóteles. Dice él, Platón considera que el modo de presentarse absoluto de los contenidos del pensamiento se da en una identidad de forma al modo de ser del objeto significado, lo que conocemos con el nombre de realismo exagerado. Dice Santo Tomás, Platón estimó que la forma de lo conocido necesariamente está en quien conoce de igual manera que en lo conocido. Consideró que la forma de la realidad entendida está en el entendimiento de modo universal y por cierta necesidad, y de este modo sostuvo que las cosas entendidas debían subsistir por sí mismas de modo inmaterial e inmóvil. Contra esto, Aristóteles reacciona con vehemencia por ese desviamiento que hace del problema de la objetividad Platón, y que se debe a la permanencia de la noción que viene de Heráclito de experiencia, que le negaba a la naturaleza una consistencia real. Por eso, dice el padre Fabro, el punto de partida de Aristóteles será propiamente la rehabilitación de la noción de physis, de natura, en el sentido fuerte. Santo Tomás tiene un texto en el De Spiritualibus Creaturis en el cual dice que Platón, concediendo a los filósofos antiguos que las cosas sensibles siempre estaban en flujo y que la virtud sensitiva no tiene un juicio cierto acerca de las cosas, para establecer la certeza de la ciencia, estableció por una parte que las especies de las cosas estaban separadas de lo sensible y eran inmóviles, y de ellas trataban las ciencias, y estableció además que en el hombre hay una virtud cognoscitiva superior a los sentidos, es decir, la mente o el entendimiento. Aristóteles, en cambio, siguió otro camino. En primer lugar, mostró de muchos modos que en lo sensible hay algo estable, no está todo en movimiento. En segundo lugar, que el juicio de los sentidos es verdadero acerca de los sensibles propios, si bien falla acerca de los sensibles comunes y mucho más en los sensibles per accidens. Y en tercer lugar, que por encima de los sentidos hay una virtud intelectiva que juzga la verdad mediante la luz del entendimiento agente, que hace las cosas inteligibles, no mediante cosas inteligibles que existan fuera de la mente. Entonces vemos que Platón y Aristóteles convergen en que para ellos el objeto del conocimiento está puesto fuera del alma, extra animam, pero difieren en el modo de ser que le atribuyen a este objeto. Y tenemos otro texto del De Spiritualibus Creaturis que cita el padre Fabro. La única diferencia que hay entre Platón y Aristóteles es que Platón afirmó que la cosa entendida se comporta fuera del alma igual y del mismo modo que es entendida, es decir, como abstracta y común, mientras que Aristóteles afirmó que la cosa entendida existe fuera del alma pero de un modo distinto. Es entendida de un modo abstracto mientras que existe de un modo concreto. Y así, tanto para Platón como para Aristóteles, la cosa entendida existe fuera del alma. En esto
convergen. Platón afirmó que las ciencias trataban de formas separadas, Aristóteles dijo que versaban sobre las esencias de las cosas que existen en las cosas mismas. Entonces concluye el padre Fabro diciendo que Aristóteles no se separa de Platón, sino cuando éste afirma que el inteligible es solamente el universal. La noción aristotélica de la ciencia es aquella del conocimiento in universali, dice el padre Fabro, y no es necesario que exista en un estado real de universalidad como quería Platón. De este modo, Aristóteles llega a un nuevo concepto de naturaleza que se expresa con el hilemorfismo. Dice el padre Fabro que Aristóteles así cambia la posición platónica acerca de la objetividad, acerca del problema de la objetividad. Dice, comentando la metafísica, Santo Tomás, en las cosas naturales no hay nada fuera de los singulares existentes, sino sólo en la consideración del intelecto que abstrae lo común de lo propio. Entonces, el objeto propio de nuestro conocimiento son las esencias naturales, las cuales, aun si están intrínsecamente sujetas al movimiento, pueden ser dichas objeto de conocimiento porque tienen siempre un fundamento de estabilidad. Sabemos que no todo está en movimiento, durante los cambios accidentales permanecen las propiedades y toda la sustancia, durante los cambios sustanciales permanece la materia prima, que es la potencia propia de todas las formas naturales. Y esto lo expresa Santo Tomás en muchísimos lugares. Dice en la Suma, todo movimiento supone algo inmóvil, pues cuando es la cualidad lo que cambia, la sustancia queda inmóvil, y cuando es la forma sustancial, la materia permanece invariable. De este modo, entonces, la materia no es una pura negación del ser o una privación, como quería Platón, sino que llega a ser el sujeto del ser de la forma y como el sustento de la misma. Entonces, la forma tiene el ser en la materia. Y nuestro conocimiento de los seres sensibles, cuando quiere ser objetivo, debe poder referirse tanto a la forma como a la materia. Por algo, la definición de las sustancias materiales debe constar de forma y de la materia común. Por esto, en el aristotelismo, la objetividad es consiguiente a una progresiva profundización hecha por parte de la mente en dependencia de todo el aspecto sensible del contenido real de la experiencia. Lo que es verdaderamente real es, por tanto, el singular, llamado precisamente sustancia primera, porque es precisamente de singulares que está constituida la naturaleza. Entonces, dice el padre Fabro, en el aristotelismo, el universal no puede existir separado, de modo separado. En cuanto es universal, se parecería que no podría existir separado. Pero esto no es verdadero, dice el padre Fabro, porque el universal existe dos veces separado. Una vez en el singular como especie, como esencia, y otra vez en el intelecto como idea. El concepto aristotélico de universal es aquel de un separado pero mental, no real. Y este estado de separación es un modo de ser incompleto y derivado que toma en la mente de aquel que piensa. Si el universal es solamente un separado mental, no real, y si en cuanto universal es no real, porque le falta esa concreticidad propia del individuo, es fácil entender cómo viene suprimida sin más la noción platónica de participación, al menos, dice el padre Fabro, en la función que estaba llamada a cumplir en el platonismo, es decir, ser fundamento ontológico del ser y del ser conocido del singular. Entonces, se debería por esto renunciar a todo posible uso de la noción de participación, diciendo que esta palabra es una metáfora o ideas vacías, como lo llama Aristóteles. A esta pregunta responde el padre Fabro en el siguiente parágrafo acerca de la objetividad y la abstracción intelectual. Dice él, la universalidad no es por tanto un modo de ser real, sino que es un efecto de la abstracción intelectual. Y este es el modo natural de conocer para el hombre, el modo propio de actuarse del intelecto humano. Conocer por abstracción se opone a conocer por intuición,
la abstracción no termina como la intuición al objeto como es físicamente presente, sino solamente en la mente. Y por esa proporción que hay entre el ser y el operar, entre el primer modo y el segundo modo de actuarse, el objeto propio de nuestro conocimiento no puede ser dado que en el mundo de la corporeidad, es el inteligible en el sensible. Y este es el itinerario del conocimiento humano. Abstracción del inteligible del sensible, desde dentro del sensible, de la naturaleza específica de los individuos, de la forma de la materia. Estas expresiones en el aristotelismo se corresponden. Y aquí el padre Fabro pasa a explicar la conversión ad phantasmata y también la separatio como un método propio de la metafísica. Dice él, el intelecto nuestro intelecto, puede volver de nuevo al origen de la idea, a las imágenes, al fantasma del cual está tomada esa idea, y por medio de estas imágenes unirse una vez más a los singulares concretos. Es lo que se llama la conversión ad phantasmata. Por esta conversión, el intelecto puede darse cuenta cómo la formalidad abstracta se encuentra en concreto en los singulares y tener así la objetivación de ese contenido abstracto, formal, indiferente que tiene en sí del universal. Pero hay más, dice el padre Fabro. Nuestra mente puede, de esta conversión, volver una vez más al contenido formal y conservando en sí el conocimiento de los particulares concretos, los puede paragonar a la razón formal abstracta y universal. Y aquí es donde se toca la separatio. Empieza explicando el padre Fabro diciendo que la tradición tomista ha preferido hablar de 3 grados de abstracción, como lo podemos ver por ejemplo en Cayetano, en Maritain, una terminología que arriesga de desviar la fisonomía y la naturaleza misma de la metafísica como fue entendida por Santo Tomás, dice el padre Fabro. Santo Tomás, hablando del método propio de la metafísica, no habla de abstractio, habla de separatio. Y a diferencia de las ciencias físicas y matemáticas fundadas sobre la primera operación de la mente, la simplex apprehensio, Santo Tomás reduce la metafísica al dinamismo de afirmación y negación propio del juicio. Entonces no estamos hablando de la primera operación del intelecto, sino de la segunda. Las ciencias que se fundan sobre la abstracción buscan la esencia de las cosas. Todo y siempre se reduce a saber qué es lo que hace hacer así o así, de un modo o de otro modo, en un determinado género o en una determinada especie de entes. La metafísica, que tiene por subjeto el ser en cuanto ser, el ente en cuanto ente, busca de conocer precisamente el ser. Cómo las cosas tienen el acto de ser, cómo existen en concreto. Por ejemplo, si son substancia o accidente, si están en acto o en potencia, si son causas o efectos, si tienen que ser llamadas por participación o por esencia. Y esto lo explica Santo Tomás de modo magistral en el comentario al De Trinitate de Boecio. Habla acerca del problema, esa correspondencia entre ciencia y método. Dice el texto, como demuestra Aristóteles, el entendimiento tiene 2 operaciones, una que se llama inteligencia de lo indivisible, por la que se conoce lo que cada cosa es, y otra que compone y divide, formando una enunciación afirmativa o negativa. Estas 2 operaciones responden a 2 realidades en las cosas. La primera operación mira a la naturaleza misma de la cosa, según la cual la cosa entendida tiene un determinado grado entre los entes, ya sea una cosa completa como lo es del todo, ya sea incompleta como una parte o un accidente. La segunda operación mira al ser mismo de la cosa. Es decir, en la primera operación se ve la naturaleza y en la segunda se mira al ser mismo de la cosa. La metafísica, por lo tanto, está ligada al ser de las cosas y lo debe expresar en el modo en el cual tal ser se encuentra actuado en la realidad. Por eso que la metafísica no puede más que unir lo que en la realidad se encuentra unido y separar
lo que en la realidad está separado, porque debe reflejar la realidad tal cual es. Otro texto de Santo Tomás. Como la verdad del entendimiento consiste en su adecuación a la realidad, es claro que según esta segunda operación, según el juicio, el entendimiento no puede propiamente abstraer lo que en la realidad se encuentra unido, ya que tal abstracción significaría una separación en el mismo ser de la cosa. Pero según la primera operación, la simplex aprehensió, puede abstraer objetos que en la realidad no están separados. Entonces aquí vemos la diferencia entre las dos operaciones y el modo de conocer eso en sus objetos. La técnica diferente, por lo tanto, de los dos métodos viene explicitada da la diferencia por la diferencia misma de los respectivos objetos, que para las ciencias abstractivas es la esencia, mientras que para la metafísica es el ser, que se expresa según el modo en cual se encuentra de hecho en la realidad. Llegamos así a la diferencia entre la abstracción total y formal y la separatio. Dice el padre Fabro, dos son las formas de aislamiento nocional o de abstracción. Una es llamada por Santo Tomás total y la otra formal. Esta precisación decisiva rende superflua la teoría de los grados de la abstracción, así como la presentó Cayetano. Las dos abstracciones corresponden a aquellas de parte y todo, de materia y forma. La abstracción total es la base de las ciencias reales, de las ciencias que podríamos llamar naturales. La formal es propia de las ciencias matemáticas. Siempre comentando en el De Trinitate, dice Santo Tomás, se dan pues dos abstracciones en el entendimiento, una que corresponde a la unión de la forma y la materia, o del accidente y del sujeto. Esta es la abstracción de la forma de la materia sensible. La otra, que corresponde a la unión del todo y la parte, es la abstracción del universal a partir del particular y se llama abstracción del todo. Concluye el padre Fabro, resumiendo, dice, tres son, por lo tanto, los tipos de ciencia humana: física, matemática, metafísica. En las operaciones del entendimiento hay una triple distinción. Una, según la operación que compone y divide, que se llama propiamente separación, separatio, y que corresponde a la ciencia divina o metafísica. Otra, según la operación que forma los conceptos de las cosas, que es la abstracción de la forma de la materia sensible. Esta corresponde a la matemática. Y la tercera, también según la abstracción, abstrae el universal del particular. Esta corresponde también a la física y es común a todo el resto de las ciencias, ya que en toda ciencia se prescinde de lo que es accidental y se considera lo que es esencial, dice Santo Tomás en el comentario al De Trinitate. Y en el artículo 4, Santo Tomás precisa que la metafísica tiene por objeto las realidades que son abstractas, que ya están abstraídas de toda materia, según el ser, Dios y las sustancias espirituales, o aquellos modos de ser que, aunque se encuentren en la materia, son, sin embargo, no están, sin embargo, necesariamente ligados a la materia, y por eso pueden ser abstraídos. El problema de la fundación de la metafísica ha llegado a su momento crucial, concluye el padre Fabro. El conocimiento de la naturaleza de Dios y de las sustancias espirituales está al vértice de la metafísica, mientras la determinación de los conceptos de acto y de potencia, de sustancia y de accidente, y con ellos de la noción metafísica primordial de ens, está al inicio, y constituyen, como decía Hegel, el comienzo, el inicio de aquel contenido del absoluto al cual la metafísica llega a su término. Llegamos hacia el parágrafo llamado la reflexión metafísica intensiva. Es interesante notar que en la tercera edición de este libro el padre Fabro cambia, al menos en más de 10 lugares, la palabra abstracción por la palabra reflexión, o al menos le agrega a la palabra abstracción el adjetivo intensivo. Esto es interesante de notar. Dice él que si tal es la posición definitiva en el aristotelismo tomista acerca del problema del conocimiento,
parece que en esta posición no tenga algún lugar la noción metafísica de participación. Y la razón es evidente, dice él, la formalidad lógica a la cual llega la abstracción total es un todo universal, es una razón común, y por tanto pone de por sí el problema de la participación. Los particulares participan a la razón universal que viene atribuida a ellos. Pero el pensamiento lógico no va más allá y no se preocupa en qué cosa consista esta participación. El pensamiento lógico. En efecto, si la razón lógica es dicha ser una totalidad, esa está presente toda entera en cada uno de los participantes, y por esto se resuelve en una especie de relación de conveniencia según una identidad formal. Esa supone una atribución del propio contenido a una colección de especies para el género o a una colección de individuos para la especie. Pero el término atribución aquí va entendido en el sentido fuerte, es decir, una predicatio in quid, algo que forma parte del quid, en el primo modo dicendi per se. Toda especie y todo individuo posee intrínsecamente la noción y la razón formal del todo. En efecto, está en esta así llamada inmanencia plena de la formalidad universal en los inferiores el significado más profundo de la reacción aristotélica contra la posición platónica de la trascendencia real del universal. Como ese universal era trascendente, debía, por lo tanto, ser predicado del singular solamente por participación, porque estaba presente en los singulares solamente según una semejanza, una sombra, pero no de modo intrínseco. Pero el hombre separado no se puede dar en cuanto tal. Existen solamente los individuos concretos, y Sócrates no es más o menos hombre que Calias. Sócrates y Calias y todos los hombres son hombres de modo igual, son igualmente hombres. Y el hombre no puede ser dicho tener en sí más o menos la razón de animal de cuanto la tenga el asno y el caballo. Son todos igualmente animales. Entonces, donde hay igualdad, no se puede dar participación. Por eso es que el padre Fabro afirma que permanece firme que el problema de la participación no se puede dar en el campo del pensamiento formal unívoco, como el que sigue a la abstracción formal y a la abstracción total, y que en consecuencia las relaciones de participación tienen que tener su raíz en otro lado, donde no se pueda dar la predicación en el primer modo dicendi per se. Y dice él, en verdad, es solamente sobre el plano metafísico del acto de ser que se pone el problema de la participación, pasando el plano lógico que sigue a las dos abstracciones. Según las abstracciones indicadas arriba, el intelecto capta la formalidad del ser, pero no se da cuenta y no tiene cuenta del meollo ontológico de las cosas, que es dado de la actualidad concreta. Y aquí se hace evidente que el pensamiento formal está intrínsecamente afectado de una radical inadecuación en relación al objeto al cual se refiere. Continuando así con este itinerario que la mente hace para llegar a la noción metafísica de participación, habla el padre Fabro acerca de la reflexio intensiva después de esa conversión ad fantasmata y esa conversión una vez más al universal. Y dice él que el intelecto y el sentido, al ser facultades de una única sustancia, pueden, por ejemplo, permitirle al intelecto, en continuación con su conocimiento sensible, efectuar una conversión radical y llegar a la realidad en su modo de ser concreto. Y esta conversión que el intelecto puede ser en varias direcciones. Así, por ejemplo, el intelecto se puede unir a la intentio intellecta, al universal, y a la intentio imaginata preparada para el intelecto de parte de la cogitativa junto a la fantasía y a la memoria. En este punto el intelecto entonces se puede unir al singular actual, cual puede ser presente a la experiencia y conocer cómo de hecho existen los hombres y cómo exista este hombre que estamos hablando aquí en concreto, Sócrates. Entonces tenemos en este caso un movimiento del intelecto que va
desde lo alto hacia lo bajo, del universal, del cual parte, al particular, donde termina. Pero el intelecto puede moverse aún, después de este movimiento de lo alto hacia lo bajo, una segunda vez, dice el padre Fabro, desde lo bajo hacia lo alto, pero en un modo bastante diverso de aquel de la primera vez, cuando se hace la abstracción. Habiendo podido conocer el modo de ser particular de los individuos, mientras que en la primera vez había confrontado a los individuos con la razón formal y había tomado la razón lógica, ahora, dice el padre Fabro, puede confrontar la razón formal en referencia al acto de ser, al cual volvió por la conversión ad phantasmata y que encontró en los individuos. En este proceso, dice él, vienen a colaborar todas las potencias cognitivas del alma y se cumple por una especie de un proceso comparativo entre las formalidades predicamentales abstractas y el acto de ser al cual el alma llega a tocar con dos facultades distintas, una a través del sentido y la otra a través del intelecto. Esta segunda reflexión termina en la razón de ser, ratio essendi, y por el modo según el cual viene a ser esta reflexión, que podríamos llamar, dice él, metafísica, la razón de ser es a un mismo tiempo la más abstracta y aquella que mayormente nos hace conocer la realidad, cual es en sí. De hecho, en el proceso comparativo entre la formalidad abstracta y el acto de ser, el intelecto viene inmediatamente sorprendido del hecho de que, mientras la formalidad en abstracto es uniforme y es idéntica en su contenido, considerada en vez según en el acto de ser real, esa formalidad abstracta es extremadamente rica de tonos y de colores. Entonces, vistos desde el ángulo inteligible del acto de ser, cada singular y cada particular realiza, de hecho, en un modo diverso, la razón abstracta. Y ya no se da más esa igualdad. No más ex equo, dice el padre Fabro. Y cita un texto de Santo Tomás que dice, pues en las cosas singulares distintas no hay naturaleza alguna numéricamente una que pueda llamarse especie, sino que el intelecto aprehende como uno aquello en lo que coinciden todos los inferiores. De ahí que la especie, que en realidad es distinta en individuos distintos, se vuelve indivisa cuando es aprendida por el intelecto. Entonces, en lugar de esa límpida visión del abstracto pensamiento formal, del pensamiento formal abstracto, dice Fabro, sucede una menos límpida, pero más consistente y objetiva, que podríamos llamar el pensamiento real, una visión del pensamiento real. Mientras que para el pensamiento formal, la mente, con la igualdad afirmada entre los particulares, había como llegado a una visión de orden que le permitía moverse cómodamente en el conocimiento de las distintas esencias. Por la reflexión metafísica, la mente viene inmediatamente puesta enfrente a la inigualdad y al desorden. La mente, dice Fabro, sin embargo, vive del orden y por esto la abstracción metafísica, la reflexión metafísica, pone para la mente el problema de encontrar el orden dentro de esa desigualdad y demostrar que no se trata de una desigualdad que es anarquía de elementos, sino que es una desigualdad de coordinación y de subordinación. Es en este momento en el cual se presenta la noción de participación. Llegamos así al último punto de esta parte, la reflexión metafísica y la noción de participación. Y el padre Fabro comienza haciendo como también un itinerario de la mente a través de las distintas nociones de ente, partiendo de la noción inicial, la noción abstracto general de ente. Y dice él que el acto de ser, en cuanto llega a ser objeto de la consideración intelectual, también él es una razón nocional abstracta.
Es más, dice, es la razón más abstracta que se da. La ratio essendi, por su máxima generalidad, parecería que fuese consiguiente a la abstracción total, como había pretendido Escoto. Pero dice él, esto es una evidente desviación del pensamiento de Aristóteles que demuestra que no se puede considerar la razón de ente como un género, porque si fuera un género habría que agregarle diferencias que fueran extrínsecas al género, y nada hay que sea extrínseco al ser, al ente. Así llegamos bajo el aspecto psicológico a la noción de ente como aquello que es lo primero conocido, el primum cognitum. La primera noción que forma el intelecto es aquella de ente, obtenida evidentemente por una abstracción formal, pero que es la noción más imperfecta, más confusa y que indica solamente el inicio, el comienzo de la vida intelectual. Y es en comparación con esta noción que la noción de ser, que es la que lleva la punta en el desarrollo de la metafísica, está en el polo opuesto del pensamiento, dice el padre Fabro, en cuanto aparece justamente en los estadios más perfectos, cuando se llega al culmen de la metafísica. De esta noción entonces de ser o de ente como lo más imperfecto, lo más confuso, se procede a la noción metafísica de ser y de ente, a partir de la reflexión intensiva. La reflexión que da origen a la noción metafísica de ser está desarrollada a través de una verdadera dialéctica por un proceso de contraste, dice el padre Fabro. Todos los seres convergen en esto, en que tienen su propia razón de ser. Pero esta noción no dice más, porque en concreto, cada uno de esos seres tiene su propio modo de ser, que es distinto y diverso de los otros. El ser de cada cosa le es propio y distinto del ser de cualquier otra cosa, dice Santo Tomás en el De Potencia. Entonces, mientras que en las nociones universales de hombre y de animal, yo venía informado de todo el contenido propio de aquellas nociones, de todo el contenido nocional, formal, abstracto, la noción de ser es intrínsecamente inadecuada a informar la mente de una vez para siempre y exige de ser explicitada vez por vez en la objetivación. Entonces, con el proceder del conocimiento, esta noción ratio essendi va sujeta a todas aquellas particulares determinaciones que corresponden a los varios modos de ser. Entonces, uno se da cuenta que esa razón de ente permanece trascendente a todas las otras ratio essendi particulares y que permanece como siempre abierta a nuevas determinaciones, porque todo puede ser comprendido en el ámbito de su irradiación inteligible. Como consecuencia, entonces, la razón de ente, la ratio entis, indica una perfección formalidad que es superior a todas las perfecciones formalidades a las cuales viene aplicada. El ser planta, el ser asno, el ser hombre, dicen modos de ser particulares, y un modo de ser no es convertible con el otro. Sin embargo, todos estos son del ser, pero son todos finitos, y por esto se puede decir que existe uno junto al otro, porque ser esto excluye ser aquello otro. Pero dice el padre Fabro, yo bien comprendo que a la luz de esta razón de ser, estas limitaciones que el ser recibe en concreto no son debidas al ser en cuanto es ser, sino en cuanto a la formalidad determinada a la cual va unido y que lo especifica, es decir, a la esencia, a esa forma sustancial en concreto. Por lo tanto, concluye él, si ahora yo tengo como copresentes en la mente los varios modos en los cuales se actúa en concreto y en particular el acto de ser, y hago con mi mente como una especie de sinopsis, puedo tener una idea, una noción del ser como una formalidad suprema, síntesis y totalidad absoluta con respecto a todas las formalidades particulares. Esta última razón de ser parece como el término de una inducción metafísica
no es más, no es más algo confuso, algo indeterminado, sino que tiene en sí un contenido plenamente inteligible. Es más, porque dice plenitud de actualidad, dice también plenitud de inteligibilidad. Entonces, en relación a esta noción de ser, todos los otros modos de ser, de los más universales hasta los más particulares, aparecen como constricciones y negaciones parciales, que son más o menos degradadas según que más o menos se acercan a el ser con mayúscula. Bajo este punto de vista, dice el padre Fabro, toda la visión intelectual del mundo se ordena y pasa a formar como una armonía racional de los seres. Se podría llamar a este proceso reflexión intensiva, propone el padre Fabro, en oposición a la abstracción total, es decir, a la abstracción extensiva, en cuanto que la razón de ser a la cual se llega no deja nada de perder de aquellas perfecciones positivas que se encuentran en los inferiores, sino que tiende a verlas a todas estas perfecciones unificadas. Lamentablemente, Santo Tomás no se ha preocupado tanto de ofrecer una teoría in actus ignato acerca de cómo en realidad se debería hacer esta reflexión intensiva. A juzgar de los ejemplos, dice el padre Fabro, se puede decir que en general que esta ascensión dialéctica, operada por medio de la separatio metafísica intensiva, hace pasar la mente de la especie al género, de los géneros inferiores a los géneros superiores, y de ahí a los trascendentales, y de los trascendentales, de las perfecciones trascendentales, al ser. En el tomismo, esta ascensión de la cual se habla aquí, tiene parte cuando la natura del género, la naturaleza del género, en sí misma considerada, expresa algo que es más perfecto que la naturaleza de la diferencia específica. Y la diferencia específica como tal no hace más que coartar la perfección intensiva indicada por el género. Es muy interesante esto de notar. Dice Santo Tomás en un texto clarísimo: también el género puede ser considerado como formal con respecto a la especie, según que es más absoluto y menos contraído. Y según esto, el género es la causa formal de la especie, y será tanto más formal cuanto más común sea. Dice el padre Fabro, se comprende entonces que esta dialéctica se da mejor entre las especies de un género más que entre los individuos de una especie, porque las especies, siendo intrínsecamente ordenadas según grados diversos de perfección, exigen que entre ellas haya un mínimo, un máximo y grados intermedios. El máximo, que puede ser también la primera especie, es el principio de orden y la medida para todas las demás. Y este texto sabemos que Santo Tomás lo usa en muchísimos lugares, por ejemplo en la Cuarta Vida, un texto que es importantísimo. Dice él, en cualquier género hay algo uno primero, que es la medida de todos los que están en aquel género, en el cual se encuentra de modo perfectísimo la naturaleza del género, como la naturaleza del color en la blancura, que por lo tanto es dicha ser medida de todos los colores. Y por este modo, Dios mismo es la medida de todos los entes. Llegamos así a la conclusión de este capítulo y dice el padre Fabro que el problema de la participación en el aristotelismo tomista, visto desde su inicio, tiene un origen similar a aquel que había tenido en el platonismo, es decir, asegurar la plena objetividad del pensamiento, determinando, explicando las relaciones entre abstracto y concreto. En el desarrollo del problema, los dos sistemas, Platón y Aristóteles, se movieron en direcciones opuestas por el concepto radicalmente diverso que tenían de la realidad sensible. La solución platónica va a ser aquella de exaltar el abstracto, que va a ser siempre la realidad con mayúscula, la realidad plena, la realidad per se, mientras que el concreto viene relegado a la sombra, es una similitud. Una solución que parecería pacífica, pero que para Platón mismo causó muchísimos problemas. La solución aristotélica, sin embargo, es aquella de exaltar el concreto, de valorizar, revalorizar la naturaleza y el conocimiento sensible. Pero también para Aristóteles la ciencia es del abstracto y del universal y no es del concreto. El abstracto sobre el cual se funda nuestra ciencia es un abstracto mental, no es un abstracto real.
y porque es un abstracto mental, refiere solamente a la formalidad del objeto considerada en general. No puede, por lo tanto, informar acerca del modo real de ser del objeto, porque el ser del singular es para nosotros objeto de experiencia y no de ciencia. Entonces vemos cómo la abstracción propia de las ciencias formales deja siempre caer como una especie de residuo, y este residuo lo llama el padre Fabro el acto de ser real. A este residuo, a este acto de ser real, es al cual tiende la filosofía primera, la metafísica, que muestra que este acto de ser real es el abstracto intensivo, que no puede ser comprendido en su contenido si no es visto en relación al concreto en el cual se realiza y del cual no se podrá abstraer nunca del todo. De aquí la satisfacción del intelecto al haber llegado al fundamento de la inteligibilidad, que es el fin de la resolutio secundum rationem. Pero, dice el padre Fabro, aquí surge otro problema, aquel de fundar el ser mismo como tal. No solamente la inteligibilidad, sino el ser mismo como tal, y este será el cómpito de la resolutio secundum rem. Para resolver este problema metafísico fundamental, viene invocada en el aristotelismo tomista la noción platónica de participación. Es siempre en el espíritu de la especulación aristotélica que Santo Tomás desarrolla su noción de participación. Y con esto terminamos esta exposición que corresponde al mes de enero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.